Shalom a todos. Shalom. Vamos a otra vez analizar sobre la porción que tocó esta semana. Es muy impresionante lo que ayer nuestro Dios nos enseña. Conforme a lo que ya está escrito, que estamos leyendo el libro de Levítico, en esta porción llamada Sab, que viene de la palabra mitzvah, mandamiento, orden, inicia Moshe diciéndole, Dios diciéndole a Moshe, ordenarás a Aarón y a sus hijos. Esta palabra también significa unión o conexión. Aquí en esta porción especifica realmente el trabajo que van a desempeñar Aarón y sus hijos como Coanín, como sacerdotes, que su función especifica realmente todo lo que hacían en los sacrificios. Lo importante era conectar al hombre, a cada individuo del pueblo de Israel que ofrecía sus corbán en conexión con Hashem. Aquí esta porción, esta parashá es muy técnica, pero debemos de extraer lo esencial. ¿Por qué Hashem pedía tal cosa, tal corte, tal ofrenda? Quisiera, Alfonso, que nos comentaras qué puedes extraernos sobre la ofrenda olá, el sacrificio, el holocausto. Shalom a todos. Shalom. Bueno, vemos el principio de la parashá que nos menciona que tomarán a Aarón y sus hijos el sacrificio del holocausto y menciona que debían de prender donde se hacía el sacrificio, tenía que tener constante prendimiento, no lo podían apagar. Y que el holocausto, la ofrenda del holocausto, que era la ofrenda específica para nuestro Dios, que tenía que cocinarse durante toda la noche. Esto constantemente durante todos los sacrificios que fueran directamente para nuestro Dios. Algo importante que vemos aquí, que cuando Dios le pide a los hijos de Aarón y Aarón que mantengan la llama encendida, y algo que podemos interpretar, y interpretaciones de rabinos que nos enseñan para nuestra vida, nos dicen que así como el fuego de donde se hacían los sacrificios se mantenía prendido, así debemos de mantener nosotros encendida nuestra conexión con Dios. Pero algo importante y un dato interesante, que cuando se iba apagando el fuego o la llama, ellos agregaban más leña, agregaban más para que no se apagara. Que aprendemos de aquí también, que así como en nuestras vidas hay momentos en los que nuestro corazón busca anhelar, busca el aprender de nuestro Dios, el buscar sus enseñanzas, así como los hijos de Aarón seguían añadiendo estos leños para que el fuego se mantuviera vivo, nosotros tenemos que en nuestras vidas seguir con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría, con la sabiduría, seguir buscando estas misbot, seguir buscando la luz de la Torah. Y algo interesante de por qué se consumía toda la noche el holocausto, porque en la noche es cuando los pensamientos malos bajan a nuestros cuerpos. En la noche es cuando se maquilan malas ideas para que al siguiente día poder ejecutarlas. Y en comparación con esto, nos dice nuestro Dios que en la noche tú debes de eliminar todos los malos pensamientos. De hecho, es recomendable que cada noche antes de dormir hagas una oración a nuestro Dios, que te conectes con nuestro Dios, que agradezcas por todas las bendiciones que tuviste en tu día, para que cuando llegue el siguiente día empieces de la mejor manera. Esto es lo que podría comentar sobre las oblaciones. Muchas gracias. Muy interesante que describe la Torá, que el fuego debe estar constante, día con día. Que el fuego, que la enseñanza de la Torá debe estar en nuestra mente cada segundo de nuestra vida. Jonathan, por favor, coméntanos sobre la vestimenta de Aarón, sobre también la norma de las ofrendas por pecado. Shalom. Hay una regla muy importante de Dios para Aarón, específicamente para Aarón y para sus hijos, y era el sacrificio continuo, que ya vemos que era el animal y que el fuego tenía que estar encendido de día y de noche. También se encendía una parte de oblación de harina. Era la décima de una efa, que eran aproximadamente 2 kilos. De esos 2 kilos, la mitad se quemaba en la mañana y la otra mitad se quemaba en la noche. Estas oblaciones no podían tomar provecho los hijos de Aarón, ni Aarón y sus hijos,
Y esto trae una enseñanza de que, una enseñanza hacia el pueblo, y también la gente tiene que entender de que no existe un hombre justo en la tierra, en ninguna generación ha habido un hombre que no se haya equivocado. Esto es una enseñanza para los hijos de Israel, decir, bueno, si Aarón, que era el sumo sacerdote, sacrificaba por sus pecados, decía, bueno, si el sacerdote se equivocaba, que era de los hombres más acercados a Dios, cuánto más una persona normal, por así decir, se puede llegar a equivocar. Es una enseñanza que nos trae Dios, y que una práctica que tenía Aarón con sus hijos, de que diario él estaba limpiándose. Esa oblación que se quemaba los representaba a ellos mismos. Si yo diario quemo o saco de mí aquellas malas cualidades que me impiden conectarme con el Creador. Esa es una enseñanza que nos trae, al pueblo precisamente, y también a la gente, que no existe un hombre justo en la tierra, un hombre que no se equivoque, y que todos los seres humanos tenemos la capacidad de retornar, de sacar, de quemar nuestras malas cualidades, para así tener una conexión más plena, más abierta, más sana, por así decir, con el Creador, libre de cualquier situación que nos aleje. Puede ser en el pensamiento, pueden ser malas cualidades, pueden ser malas acciones, y Dios acepta cuando nosotros retornamos a Él y quemamos aquello que nos perjudica. Es una enseñanza que nos trae. No hay un hombre justo, aún en los hombres más justos que fueron en esa generación que fue Moisés y Aarón, sacrificaban o hacían este rito de expiación por sus pecados, por sus errores. Aún más era una enseñanza para el pueblo de Israel, de que ellos también, si aún los hombres más apegados se equivocaban, pues ellos también tienen que acercar sus sacrificios, acercar sus oblaciones, cuando ellos consideraron necesario, porque podían hacerlo por agradecimiento, podían hacerlo por expiación por algún error, pero ellos también llevar esta práctica, y esta práctica hoy día podríamos nosotros compararlas con un arrepentimiento, pero un arrepentimiento sano, con oraciones, con el estudio de su Torah, las cuales van limpiando y van moldeando esas cualidades que nos impiden una conexión con Dios. Eso se trata la palabra, eso significa realmente la palabra corbán, que es acercarte a Dios, acercarte al Todopoderoso. Seguimos impresionados con la gran sabiduría que nos transmite Dios por su enseñanza en este libro, y también platícanos más, Eliel, sobre esos sacrificios de paz, esa ofrenda pacífica, esas ofrendas que Dios pedía a los Juanín, al pueblo de Israel, para elevarle a nuestro Dios. Hola a todos. Si bien nosotros aquí tenemos dos partes de las dos ofrendas que se daban a Dios, y vemos una parte donde era una ofrenda obligatoria, también vemos una parte donde la ofrenda era voluntaria. Y me quedo pensando, o algo importante que retomamos aquí, es si vemos cada ofrenda que Dios les pedía, en el escenario donde se ve Moisés con Aarón y sus hijos, es justo que les empieza a relatar cómo iban a hacer cada uno de cada parte de lo que iba a ser la ofrenda, cómo iba a tener el servicio, cómo se iba a hacer, las especificaciones muy claras que Dios le da a Moisés para que las pudiera compartir con los Juanín, con los sacerdotes. Y si vemos, se nos parece como un listado muy importante, por decir, en las ofrendas de la culpa, en las ofrendas tanto de la culpa como del agradecimiento. Si vemos, él les dice, bueno, entonces tendrían que degollar de tal manera, tendrían que rociar la sangre de tal manera, tendrían que comer el grosor, tenían que asar completamente todo, no dejar nada quemado. Cada una de las indicaciones que les está dejando es algo muy particular para nosotros. Yo lo retomo en la vida diaria. Creo que eso es la importancia de lo que nos está dejando esta enseñanza. Dios pide de una manera muy específica las cosas que nosotros le ofrecemos y que nosotros le damos. Cuando nosotros entregamos un trabajo, cualquier trabajo, si nosotros de lo que nos dediquemos a nuestro quehacer, tratamos de hacerlo de la mejor manera para ofrecerle al cliente el mejor servicio. Pero pareciera con Dios que todo es diferente, ¿no? Inclusive parte de lo que se cree en el mundo
y sobre todo en el mundo, con una conciencia de gracia es, bueno, tú da lo que tengas, ¿no? Y Dios lo va a ofrecer, Dios te lo va a aceptar de esa manera, sirviendo con el amor. Pero Dios no se muestra de esa manera. Si bien la enseñanza que nos está dejando aquí es cuando se equivocaron los sacerdotes, cuando se equivocan los hijos de Aarón, llegaron hasta la muerte y por algo, lo podemos decir, pues a lo mejor pequeño, ¿no? Pero para nosotros, ¿qué es? Cuando Dios nos pide algo, ¿cómo nos lo pide y cómo nosotros lo entregamos, ¿no? De esa manera me queda esta enseñanza de cómo lo hacemos, cuáles son nuestras obligaciones y cuál es nuestra voluntad delante de nuestro Dios. Creo que esa es la importancia que nos quiere decir, sobre todo en esta parte de las ofrendas que nosotros ofrecemos a Dios. Muchas gracias. Hashem, Dios es muy específico en lo que nos pide. Y hay ciertas prohibiciones que nos dice que no vas a consumir la sangre ni el sebo. Cuéntanos más, Benjamín. Como dice Misael, las prohibiciones del sebo. El sebo es la grasa del animal, que principalmente el sebo se saca de los órganos de los animales, que sería el toro, el cordero. El sebo o la grasa del animal, cuando te dan a ti, cuando pides bistec o algo, tiene blanco, que sería la grasa del sebo. Y yo estaba investigando, y si comes mucho sebo, te hace mal te hace mal a tu respiración, porque te hace que tengas más problemas cardíacos. Y entonces nos dice que aquí se los prohíbe a la tribu de Leví. Y aquí, ¿por qué nada más la tribu de Leví no podía comer eso? Porque dice que quien comiera el sebo le iba a cortar de su pueblo. Aquí o lo iban a cortar de su tribu o lo iban a matar. Entonces, también aquí la provisión de la sangre es cuando pides un pollo, hay a veces que el pollo tiene sangre. Entonces, eso es lo que nos hace mal a nosotros y tampoco lo podemos comer porque comer sangre es como si sería una infección para nuestro cuerpo. Muchas gracias. También lo que se refiere es muy específico cuando dice no vas a consumir sangre. Aquí está diciendo la sangre significa vida. No te vas a poder comer la vida. También en otras interpretaciones menciona que en esos tiempos de idolatría ofrecían sus cultos a sus dioses, pero se consumía la sangre. Y Dios dijo, yo no quiero nada de eso. Aparte, como mencionas, que no es benéfica para tu cuerpo, no quiero nada de idolatría y tampoco vas a poder consumir la sangre. Y en esta especie del sebo, que hay muchas interpretaciones referentes a que dicen, no te vas a poder consumir lo que es el sebo, pero el que ya está ofrecido en los sacrificios para Hashem, o como mencionas también, que alguna rama del judaísmo dice, ¿sabes qué? Yo no consumo nada de sebo, y en los cortes de carne le quitan todo lo que es lo que le conocemos como gordito. ¿Por qué? Por obedecer el mandato que viene en Levítico, de no consuma sebo y sangre. Samuel, por favor, danos tu comentario sobre esas porciones específicas que Dios le daba a los Juanín. Bien, shalom a todos. Shalom. En esta parte de las porciones a los Juanín, bueno, recordemos que Dios distribuye la tierra de Israel a las tribus de manera estratégica, ¿no? Trae una enseñanza, posiblemente la vamos a ver, pero bueno, y ellos, el resto del pueblo de Israel iba a trabajar las tierras, etcétera. Sin embargo, en este caso los levitas estaban, sus funciones iban a ser específicas en ese momento para el Mishkan, el tabernáculo, y posteriormente para el templo. Entonces, ellos no iban a hacer ninguna otra función, ninguna otra labor, y se iban a enfocar en esta parte. Al final es un trabajo, ¿no? O sea, al final es un trabajo. Entonces, no es como en otros conceptos que luego tiene la gente de que, no, pues yo me dedico a esto y páguenme por hacerlo, ¿no? No era así, como se entiende en otros lugares. Aquí el concepto que tiene Dios es totalmente diferente. Por eso cuando el pueblo de Israel acercaba
sacrificios o los animales, habían porciones que les tocaba a ellos. Hablando específicamente de los animales, aquí en Levítico, capítulo 7, entre los versos 28 y 38, habla de las porciones que les tocan a los sacerdotes, ¿no? Habla acerca del pecho y habla acerca de la pierna derecha, ¿no? Aquí surgen esas preguntas. ¿Por qué Dios determina que ellos coman o participen del pecho? ¿Y por qué de la pierna específicamente derecha? ¿Por qué no de la pierna izquierda? ¿No? Cuando alguien va a comprar barbacoa o algo por el estilo, y así se va la boca, pues pide, ¿no?, ciertas partes, que espaldilla, que costilla, que maciza y cosas por el estilo, ¿no? Todo tiene un porqué, pero bueno, no vamos a tratar ese tema ahorita, ¿no? Quien desee, quien nos esté viendo y saber de por qué específicamente pecho y el pie derecho, pues que venga, que nos visite y lo compartimos con mucho gusto, ¿no? Otra enseñanza aquí es que ellos tenían que hacer un acto, un ritual, por así decirlo, al momento de ofrecer el sacrificio, que era mecer la carne, el animal, y elevarlo y bajar, ¿no? Lo comentabas bien en la porción de esta semana, el día de hoy, que pues bueno, el mecer al animal hacia el frente, hacia abajo, etcétera, es para, o simboliza que Dios es dueño, tiene el control, y Él cubre y abarca todo el mundo, ¿no? Los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, y pues bueno, por un lado. Y por otro lado, lo elevaban, ¿no? Ponían al animal hacia arriba y hacia abajo. Hoy no hay templo, ¿no? Y aquí a lo mejor hay quien pudiera pensar, pero ¿por qué estudian eso si eso es de sacrificios, eso era una práctica muy antigua, etcétera? ¿Por qué lo estudiamos? Número uno, por cultura general, ¿no? Para disminuir la ignorancia, que es algo que caracteriza al ser humano, la ignorancia. Y pues bueno, tener el conocimiento no está por demás. 1, 2, está escrito y es parte de la Biblia. Tú agarras cualquier Biblia y ahí viene escrito, ¿no? Entonces, y si está escrito, es para nuestra enseñanza. Ahora bien, no hay un templo como tal. ¿Qué sacrificios vamos a hacer o qué sacrificios ofrecemos hoy en día? No lo hay. No, ¿qué viene a suplir, por así decirlo, el sacrificio? Nuestras oraciones. Los sacerdotes, ¿qué hacían con el animal? Lo subían y lo bajaban. ¿Qué sube hoy y qué baja hoy? Sube nuestra oración y ¿qué baja? La respuesta, ¿no? Y esta es una enseñanza para nosotros. Cuando nosotros pedimos a Dios, porque el sacrificio, el llevar el sacrificio era eso, un acto de gratitud o por un pecado o algo por el estilo. Hoy, ¿por qué oramos? ¿No? Te doy gracias, ¿no? Porque me concedes la vida, por esto, por lo otro, porque respondiste una necesidad, qué sé yo. ¿Por qué oramos? Porque cometimos un error, Dios perdóname, esto, el otro. Sube nuestra oración y ¿qué baja? La respuesta, ¿no? Entonces, pudiera simbolizar esa parte hoy por hoy. Entonces, esto nos enseña que aunque ya no exista ese ritual de los animales, existe nuestra plegaria, nuestra súplica, ¿no? Doblegamos nuestro instinto animal, por así decirlo, y pues bueno, es como elevamos nuestra plegaria. Entonces, ese es un par de enseñanzas que trae esta porción, el Levítico, para todos nosotros. Muchas gracias. Es importante recalcar que todo lo que se hacía en estos corbanes, estos sacrificios, es para honor a Hashem, para honor a Dios. Pues esta porción muy interesante. Quiero nada más para finalizar lo que es el último capítulo de Vaikra 8, que empieza Moshe a fungir como sacerdote consagrando a Aarón y a sus hijos. Empieza a hacer el holocausto, la ofrenda olá, los sacrificios de paz, las oblaciones, por 7 días, para consagrar a Aarón y a sus hijos para el servicio de todos los sacrificios para beneficio y conexión de Hashem con el pueblo. Como dato para analizar, que toma Moisés sangre de los sacrificios
y le pone en la oreja derecha a Aarón y a sus hijos, para que ellos estén conscientes, como es el título de la porción, y les ordenarás siempre poner atención a las órdenes de Dios, a la instrucción de Dios, al conocimiento de Dios. También le pone en su mano derecha, ¿para qué? Para que ellos funjan con este sacerdocio, que todo lo que sus manos hagan sea en servicio a Hashem, a nuestro Dios, y en su pie derecho, para que siempre toda su vida caminen conforme a la voluntad de Dios. Eso es la esencia de esta porción. Que escuchemos las órdenes de Dios, los mandamientos, que los pongamos por obra y que toda nuestra vida caminemos conforme al camino de justicia, de rectitud, de bondad de Dios. Pues muchas gracias por la participación de cada uno de ustedes, que es de gran importancia porque nos beneficiamos con el conocimiento que a Dios nos concede al estudio de su Torah. Muchas gracias. Shalom. Shalom.